Estamos en la quinta cita del primer ciclo Pioneras del Cantábrico y el Mar, coorganizado por el Museo Marítimo del Cantábrico y el Instituto Español de Oceanografía en este Centro Oceanográfico de Santander. Este ciclo viene desarrollándose desde el mes de noviembre y su objetivo fundamental es poner en valor el papel de las mujeres españolas dedicadas al estudio de los océanos, particularmente al Golfo de Vizcaya, mujeres tanto actuales como del pasado, y dar a conocer su obra. En la cita anterior pusimos en valor la vida y el trabajo de tres mujeres pertenecientes a la primera y segunda generación del IO, que fueron Jimena Quirós, Emma Bardán y Ángeles Alvariño, y hoy haremos un recorrido por la evolución de la oceanografía física y química en nuestro país y se pondrá el valor, el trabajo de pioneras oceanográficas de ambas especialidades en el IO desde el año 1940. Concretamente serán María Luisa González Sabariegos, que es la más antigua de todas, y luego cuatro personas que son realmente recientes y a las cuales he tenido el placer de conocer y de trabajar con todas ellas, que son María Jesús García, Alicia Lavín y Elena Tell en el ámbito de la física, y María Jesús del Val y Menchu Rodríguez en química. Para ello contamos con tres destacados ponentes, como son, por orden de aparición, Juan Pérez Rubín, Elena Tell y Alicia Lavín. Todos ellos o ellas investigadoras del Instituto Español de Oceanografía. Juan Pérez Rubín es doctor en biología y científico titular del Centro Oceanográfico de Málaga. Es autor de un buen número de publicaciones científicas y de libros de historia de la ciencia. Su background científico es el ictioplancton y en relación con la ecología del ictioplancton en relación con las condiciones marinas. Y su segunda especialidad es la historia de la ciencia, en la cual se ha dedicado a recuperar información histórica de interés científico. En este ciclo actúa también como asesor. Elena Tell es doctora en ciencias físicas, investigadora y pionera oceanógrafa física en el Instituto Español de Oceanografía. Trabaja en el área de medio marino en la unidad de investigación del IO en Madrid. Es la jefa responsable del Centro de Datos Oceanográficos y de la red de mareógrafos del IEO. Tiene una línea de investigación ligada a la recogida de datos en continuo de los buques de investigación. Es autora de más de 70 publicaciones y además es representante de nuestro país en distintas organizaciones oceanográficas internacionales como IODE, que es el International Oceanographic Data Exchange, y otros grupos como GCOM. Alicia Lavín es doctora en ciencias marinas e investigadora del IO de Santander, recientemente jubilada en octubre del año pasado, el año 2020, y además de ser una pionera oceanógrafa física en nuestro país, también ha sido la primera jefa del área de medio marino en el IO, o la primera mujer jefa del área marino, y la primera directora del Centro Oceanográfico de Santander. Es autora de más de 75 publicaciones científicas e impulsora de sistemas de observación del océano como el programa de radiales profundos, la boya Augusto González Linares, que siguen operando y son muy conocidas por todos. Asimismo, Alicia Lavín ha representado a nuestro país como delegada y como miembro de grupos de trabajos en trabajos del ICES, en comisiones europeas y de las Naciones Unidas, europeas como pueden ser Eurobus, y de Naciones Unidas como puede ser GCOM, que pertenece a la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la UNESCO. Como vemos, los tres han tenido una larga y fructífera carrera laboral. Así que muchas gracias a los tres por vuestra participación. Espero que la conferencia sea a gusto de los que la queráis escuchar y la estéis escuchando, y cualquier pregunta, comentario o inquietud que tengáis y queráis transmitir podéis hacerlo al final poniéndoos en contacto en la dirección de correo electrónico que pondremos a vuestra disposición al final de la jornada. Así que nada más, muchas gracias por vuestro interés y sin más doy paso al primer ponente. Muchas gracias. Bienvenidos, soy Juan Pérez de Rubín, investigador del Centro Oceanográfico de Málaga, trabajo en oceanografía biológica y voy a comenzar mi presentación. En esta primera diapositiva he situado
identificado a las pioneras españolas de la oceanografía física y química, en la línea superior las físicas y en la inferior las químicas. La física comienza con María Luisa González Sabariego, sobre la que voy a centrar mi charla, nacida en 1911 en Lérida. Y de las pioneras químicas, Elma Bardán es la primera, nacida en 1899, aunque no va a entrar en este ciclo, porque en el anterior Carmen Lobo, nuestra compañera de Santander, ya se ocupó de su biografía. En este ciclo nos vamos a centrar en las primeras desde los años 40. María Luisa González Sabariegos y la otra química pionera, María Jesús del Val Cordón. Salvo María Jesús García, que aparece con el rótulo azul, que era matemática, el resto eran, o bien, bueno, sigue siendo matemática, el resto son licenciadas o doctoras en física y química. Pues María Luisa, como ya vamos a ver, va a ser una de las precursoras, no solo en España, sino en Europa, de la oceanografía física femenina, digamos. En esta imagen, de esta fotografía de nuestro compañero Julio Gil Fernández, oceanógrafo físico de Santander durante muchos años, vemos los efectos desastrosos del temporal de noroeste de marzo del 2014 en Santander, que a la dureza del temporal se asoció con una marea alta de índice 90 que originó olas gigantescas que causaron graves destrozos en el litoral. He incluido esta imagen porque voy a hablar de algunos aspectos relacionados con la meteorología marítima de la época. Bueno, gracias a haber localizado a familiares de María Luisa González Sabariegos, como su sobrino nieto Pablo y su sobrina Mercedes González Sabariegos, he conseguido una serie de imágenes familiares muy interesantes. Por ejemplo, el carné del curso universitario del año 32-33 durante la República, en el que consta el dato que no teníamos del nacimiento, la fecha de nacimiento de María Luisa, concretamente 26 de febrero del 1911. La imagen de abajo la tenemos a ella en la época de estudiante y al lado la imagen trabajando con una balanza de precisión. En el año 42, arriba a la derecha, la foto del carné del título de colegiada en la sección físico-matemáticas, es cuando ingresa en el IO como becaria. Para hacernos una idea de la precocidad de ella en la universidad, en la sección de ciencias físico-matemáticas, que ya hemos dicho del año 32, cuando ella estaba allí cursando, 10 años después, incluyo la foto de la derecha abajo, otra investigadora física también olvidada, como era María Antonia Martín Tesorero, fallecida hace unos pocos meses con 98 años. En el año 1942 vemos esta imagen en la que ella, con el círculo rojo, aparece con sus compañeros de clase y ya vemos que es la única mujer. O sea, incluso 10 años después de que estuviera María Luisa matriculada en físicas, otra joven investigadora, estudiante de la época, pues era la única mujer en esa especialidad. Bueno, pues María Antonia Martín Tesorero trabajó en el Instituto de Óptica del CSIC, fue esposa del catedrático de Física Industrial José García Santesmases y madre de familia numerosa. Agradezco a mi sobrino Jorge el envío de esta foto de su abuela materna. María Luisa perteneció a la segunda generación de oceanógrafas, las nacidas en hacia 1911-1916, que accedieron al IEO desde 1940. María Luisa nació en Lérida y se jubiló, falleció en el año 96 y se jubiló en el 1981. Durante los años 30 fue profesora en una escuela nacional de primera enseñanza en Ciudad Real o Ciudad Libre, como se le denominaba durante la República por el cambio de nombre por razones obvias, y profesora de matemáticas en un instituto de bachillerato. En el año 42 fue seleccionada como becaria del IO con 31 años, como hemos comentado, y no sabemos cuánto tiempo estuvo en esa condición de becaria, porque el nombramiento como mínimo tenía una duración mínima de 1 año, realizaban una serie de prácticas a bordo de barcos y con clases teóricas, y
todos los que habían accedido como becario obtendrían el preceptivo certificado de aptitud que le permitiría presentarse a las oposiciones de ayudante o de investigador cuando se convocaran. Por ello, ella, paralelamente, ingresó como administrativa en el año 44 en la Dirección General de Turismo y llegó a ser jefa del Cuerpo Técnico Facultativo. Hay que aclarar que hasta 1968-1970 los investigadores españoles no tenían la dedicación exclusiva y tenían que tener generalmente otros trabajos complementarios, porque los sueldos eran bastante bajos. Entonces, en el año 47, consiguió la oposición, superar la oposición de investigadora y regresa al IEO, convirtiéndose en la pionera de la oceanografía física española y la única durante 3 décadas. Porque, como veremos en las siguientes ponencias, hasta los años 77-78 no ingresa María Jesús García y Alicia Lavín en el IEO como físicas. María Jesús, matemática, como hemos comentado. Durante esos primeros años, en el IEO Madrid, María Jesús del Val era la encargada de los análisis químicos. María Luisa se responsabilizó inicialmente de los análisis de espectrografía, con el voluminoso equipo recién adquirido por el IEO en Londres en 1947. No conocemos el modelo, en el expediente que hemos consultado solo consta la marca, pero era un equipo muy voluminoso y complejo. La marca era Adam Hilger, constaba de 6 módulos con un peso total de 370 kilos. Entre 1955 y 56 estuvo en Italia, una becada por el Ministerio de Educación Nacional. Concretamente, la estancia fue en el Instituto Talasográfico, Oceanográfico de Trieste, con el científico Silvio Poli, que era un destacado matemático, oceanógrafo y meteorólogo, con varias publicaciones con registros históricos de temperatura superficial marina, sobre mareografía y nivel del mar. Suponemos que María Luisa aprovechó esa estancia para ampliar sus conocimientos en estas materias, aunque el objetivo principal de especialización fuera, como consta textualmente, investigar en iluminación y transparencias submarinas, estudiando los montajes y aparatos fotométricos más adecuados y realizando varias series de medidas y análisis a bordo de buques y en laboratorio. Esta última frase nos ha servido para comprobar que también embarcó durante esta estancia en buques oceanográficos italianos. Paralelamente, visitó el Instituto de Hidrobiología de Verbania Palanza para gestionar la posibilidad de trabajar en colaboración con el personal de dicho instituto. Comentamos que a orilla del lago Maggiore es donde estaba este instituto, al norte de Milán, y en él trabajaron muchos científicos importantes europeos, como el gran ecólogo marino catalán Ramón Margalef. A su regreso a España en 1956, impartió en el Salón Biblioteca del IEO una conferencia sobre óptica submarina, incluyendo aspectos como el comportamiento del plancton con las variaciones de la luz diurna y la posible existencia de un poder selectivo de radiaciones de diferente longitud de onda. En el IEO trabajó con el jefe de la sección de oceanografía física, el brillante oceanógrafo Nicanor Menéndez, nacido en 1904 y que se jubiló en el año 75. Fue miembro del Comité Científico de Mareas de la Asociación Internacional de Oceanografía Física y de la Comisión vocal de la Comisión Nacional de Geodesia y Geofísica. María Luisa comenzó alternando trabajos de estandarización metodológica con los cálculos hidrodinámicos en el Golfo de Cádiz y Marruecos Atlántico y el estudio de los datos registrados por los mareógrafos. Concretamente, el control de las lecturas horarias efectuadas, incluyendo sus interpolaciones y la determinación numérica y gráfica de los niveles mensuales, medios, máximos y mínimos. En el año 49 tiene su primera publicación sobre experimentos en relación a la transparencia del agua del mar. Trabajo publicado en el Boletín del Instituto Oceanográfico. En el año 51 publica Contribución al estudio dinámico del mar de España, se denominaba antiguamente el Golfo de Cádiz o Bahía Ibero-Marroquí, en la Revista de las Ciencias. Esta revista, al no ser oceanográfica, no ser especializada en ciencias marinas, pues la repercusión que tuvo su publicación a nivel internacional fue poca. Desde los años 60, María Luisa fue coordinadora de la red de mareógrafos del IEO. Quiero recordar
a la labor importante del Servicio Meteorológico Nacional de esos años en cuanto a su sección de meteorología marítima. En la imagen, en la figura de la izquierda abajo, vemos el mapa de altura de olas español del 10 de mayo del año 73, que era uno más de la serie que empezó a publicar el Servicio Meteorológico Español desde 1964. En la imagen del centro vemos la situación geográfica en la que estaban los distintos buques meteorológicos que formaban parte en el año 57 de la red internacional. Y estos buques también recogían datos de variables oceanográficas, altura de las olas, etc. En la imagen vemos al buque K, que como podemos comprobar es un buque de gran porte, y estaban en esa situación permanentemente y recogiendo todo tipo de datos, como hemos dicho. En el mapa de la derecha, tomado del Atlas de Zabaleta del año 76, vemos las isotermas medias en agosto de la temperatura superficial del mar. Este es el primer trabajo de gran envergadura de física oceanográfica, con una serie de cálculos que hizo María Luisa, que creo que son los primeros que se realizaron en España. En la imagen del centro tenemos el perfil los perfiles que se muestrearon en esta campaña, que la campaña con el buque portugués Albacora, con estos largos radiales que incluían estaciones en fondos de 1000 y de 2000 metros de profundidad. En esta época no existían los batisondas actuales, que tienen una serie de sensores que van registrando continuamente los diferentes variables del medio marino, como mínimo temperatura, conductividad, salinidad y profundidad. Y aquí vemos los perfiles de las isoalinas e isotermas en estos dos radiales. La parte más importante de su trabajo son estas imágenes con los diagramas de velocidad en función de la profundidad. Hemos dicho en el radial A hasta 1000 metros y en el B hasta los 2000. Y utilizando la ecuación del cálculo dinámico propuesta por Helland Hansen y Sandström, que es la que viene arriba, que es una forma, al no disponer de correntómetros, como para obtener la medición directa, pues se utilizaban estos cálculos matemáticos para conocer los valores, las corrientes. Y se aplicaba esta fórmula concretamente en áreas donde la densidad aumenta constantemente con la profundidad. María Luisa en su trabajo publicó esta fórmula de arriba y he buscado en el libro de los océanos de Sverdrup y colaboradores, que fue considerada la Biblia de la oceanografía durante los años 40, 50, 60 y 70, y en esta página vemos recuadrada la fórmula y el oyente que esté interesado puede consultar sus bases matemáticas y el desarrollo de las mismas en esta publicación. La oceanografía española de los años 50 fue muy importante, a pesar de que está bastante desconocida, sigue siendo desconocida. En la imagen de la izquierda vemos una publicación del jefe de María Luisa, de Nicanor Menéndez, del año 55, en el que casi con toda seguridad participó María Luisa en los cálculos para conseguir estas imágenes de topografía dinámica, diagramas de temperatura, salinidad, etc. Y he recortado de este trabajo las imágenes y las he puesto aquí, las he presentado unidas, pero bueno, todas están lógicamente suficientemente comentadas y descritas en el trabajo. En la imagen de la derecha, del año geofísico internacional, constan en esta imagen los radiales de los distintos países que participaron en el Atlántico Norte. Está obtenida de un libro de publicidad rusa sobre las campañas del buque soviético de la foto de arriba. Por ello, la leyenda está en alemán, en la que vemos España señalada en rojo, y eran las tareas que España desarrolló oceanográficamente para participar
en este Año Geofísico Internacional. Y la flecha negra, que son las líneas en continuos de los radiales, que son impresionantes, con el buque soviético. España, desde los años 50, no solo potenció las campañas oceanográficas con grandes buques como el oceanográfico español Sauen, que era un buque de la Armada que fue cedido, era un dragaminas, que fue cedido al IO desde el año 40 al 70 hasta su desguace, y este barco vemos en pequeño laboratorio que se le construyó detrás de la chimenea, y agradezco al maquetista naval de Cádiz, José Ríos Blandino, la fabricación de esta maqueta a escala 1.25 y que me la regalara. Aparte de estas campañas oceanográficas con los buques, también es muy importante destacar que el instituto realizaba muestreos periódicos del medio marino y casi a diario, en diferentes estaciones de los laboratorios oceanográficos, tomaba los datos de temperatura superficial y a 20 metros, concretamente en Santander, en Vigo, Málaga, Palma de Mallorca y en Barcelona. El servicio mareógrafo del instituto era un compromiso internacional con la Asociación Internacional de Oceanografía Física de la Unión Geodésica y Geofísica. Y en esta publicación, que he recortado un sector de la portada, se incluían los resultados de todos los países de los años 52 al 56. Gracias a esta he comprobado las 14 estaciones mareógrafos que tenía el IO en la península, en Alhucemas y en Canarias. Aquí constan las situaciones particulares, incluyendo las 3 que tenía en las Islas Canarias. En este caso he recortado las imágenes, los datos publicados de los mareógrafos de Santander y de Málaga, y en esta publicación hemos podido comprobar cuando se fueron instalando estos mareógrafos, comenzando en el año 43 con el de Vigo, los numerosos del año 44, en Santander, Gijón, Algeciras, Tarifa, Ceuta, Málaga, Alhucemas, Villa Sanjurjo, en 46 en Cádiz, en el 47 en La Coruña, 48 en Pasajes y 43 en el año 49 en Canarias. Aquí vemos los datos mensuales disponibles para cada año, de una larga serie histórica. En los años 70, el equipo de mareas del IO también se encargaba del control y atención de los mareógrafos, una tarea que no se ha interrumpido desde los años 40 y sigue actualmente. Y también eran 14 los mareógrafos, pero se habían eliminado 3 y se habían sustituido por los modernos de Puerto Banús en Málaga, Rosas y Palma de Mallorca. Se incluye la recogida y archivado de mareogramas y datos, lecturas horarias de alturas del mar, alturas máximas y mínimas de pleamares y bajamares, cálculo de niveles medios, etc. Y en el departamento del CEDO, del Centro Español de Datos Oceanográficos del IEO, ahí se centralizaban los datos sobre medio marino acopiados por los distintos organismos nacionales, incluyendo al Observatorio de Marina de San Fernando. Y en el CEDO se realizaban los técnicos del IO los análisis mensuales de marea para la determinación de 36 componentes armónicas. En esos años 70, la segunda mitad de los años 70, pertenecía María Luisa a la Comisión Nacional de Geodesia y Geofísica, donde las mujeres representaban solo el 3,3%, es decir, había 3 mujeres frente a 87 hombres. Ella era vocal de la sección de Ciencias Físicas de los Océanos, y las otras 2 mujeres pertenecían a la sección de Vulcanología y Química del Interior de la Tierra, concretamente las geólogas Soledad Fernández Santín y Elisa Ibarrola Muñoz. En 1978 se incorpora al IEO Alicia Lavín Montero y María Jesús García Fernández, Alicia Física y María Jesús García Matemática. Al año siguiente, en el 71, fallecería la primera doctora española en física y pionera de la meteorología nacional, Celisa Martín Bravo, nacida en 1898. Y en 1981 se jubilaría María Luisa González Sabariegos, finalizando así una importante década en la oceanografía y meteorología española. Para ir terminando,
en estas imágenes corresponden a este informe del ICES sobre fitoplancton y bacterioplancton del año 2012, es decir, hace 100 años, perdón, hace 10 años, y en la que vemos en la pequeña imagen de la izquierda la situación de las estaciones fijas en el Golfo de Vizcaya, estaciones españolas y francesas. En estos 10 años que han pasado se han incorporado más estaciones oceanográficas españolas y es una imagen, es una constatación de los importantes logros que se obtienen con la colaboración internacional, tanto en la recuperación y el mantenimiento de series históricas, meteorológicas y oceanográficas. En las dos imágenes siguientes en color vemos a la izquierda abajo la temperatura media del viento superficial en metros por segundo y en la de la derecha la temperatura media del agua superficial. En esta publicación y en ambos casos la estrella amarilla en la costa peninsular corresponde a la estación 2 de nuestros compañeros de La Coruña, de los radiales de La Coruña, en el que podemos comprobar las series históricas tan largas del año 1950 al 2010 que presentaron en este informe. En estos casos eran para analizando las anomalías anuales cada año en estos variables que hemos comentado. Y ya para terminar, presento rápidamente a Elena Tell, que es la siguiente ponente, nacida en Valladolid, ingresó en el año 2000 en la sede central de Madrid como becaria doctoral, se doctoró en Ciencias Físicas por la Universidad de Salamanca y desde 2007 es funcionaria de carrera. En su tesis doctoral de 2005 se centró en la variabilidad del nivel del mar y tras la jubilación de su compañera María Jesús García, como ella comentará en su exposición, Elena adquirió la responsabilidad de la red mareográfica del IO y del Centro Nacional de Datos Oceanográficos, siendo ella la investigadora jefe de programa. Actualmente también es investigadora principal de 4 proyectos europeos relacionados con la gestión de datos y una línea de programa vinculada a la adquisición de datos en continuo procedentes de buques oceanográficos. Bueno, pues nada más, muchas gracias por su atención y cedo la palabra a Elena Tell. Muchas gracias. Hola, buenos días. Yo soy Elena Tell, trabajo en el Instituto Español de Oceanografía, en la sede de Madrid, y hoy vengo a hablaros de la red de mareógrafos del IEO, de cómo fueron sus orígenes y de cómo está funcionando en la actualidad. Por si alguno está despistado, básicamente un mareógrafo es un instrumento que lo que hace es recoger y registrar en forma continua las variaciones del nivel del mar. Clásicamente era un flotador, es ligado a un tambor de registro y ese flotador estaba dentro de un pozo que estaba conectado al mar y subía y bajaba pues, con las mareas. Sabemos de sobra que las mareas están ligadas a los efectos gravitatorios de la Luna y del Sol fundamentalmente, pero también se ven afectadas por otro tipo de fenómenos. En los orígenes, la red de mareógrafos del IEO partió de los problemas vinculados a la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, los servicios hidrográficos de la Marina alemana le ofrecieron al gobierno de España el poder mantener o poder instalar una red de mareógrafos. Esto era fundamentalmente debido al interés que tenía Alemania e Italia en toda la guerra de submarinos que se estaba desarrollando en el Atlántico. Por eso, en el año 41 vino un técnico alemán del cual solo tenemos registro de su nombre, que era Joseph, y ese señor vino a determinar cuáles eran los mejores sitios para poner los mareógrafos que a ellos les interesaban. Este señor paseó por toda la geografía española durante un verano, en el verano del 41, y a raíz del informe que él realizó, se decidió empezar una red de mareógrafos en el año 43 con las 6 localizaciones que ven ahí. Una de ellas
en el puerto de Santander. Después, en el año 57 y 58, lo que se decidió o lo que se impulsó desde distintos organismos y estamentos científicos fue lo que se denominó el Año Geofísico Internacional, que lo que pretendía era aprovechar las tecnologías desarrolladas en la Segunda Guerra Mundial para fines pacíficos y fines científicos. Entre las distintas cosas que se promocionaron en ese momento, se impulsó el estudio de la morfología y de los ecosistemas de los océanos, pero también de glaciares y de distintos procesos hidrológicos, y entre todos esos puntos había uno específico de desarrollo de mareógrafos para el estudio de las mareas. Esto propició también que durante ese año en el Instituto Español de Oceanografía se instalaran mareógrafos pues, en la costa africana y en distintos puntos que luego a lo largo del tiempo se han ido desactivando. Entonces, de las primeras instalaciones que se hicieron en el instituto, esto es lo que se guarda como registro. Lo primero que se intentaba era disponer de información que fuera un soporte para la navegación, para las operaciones portuarias de entrada y salida de buques, especialmente de los de más calado. Y bueno, ahí se guarda en Santander el registro en papel de las especificaciones necesarias para instalar el mareógrafo que ahora mismo está allí. En este trabajo de especificar las características de la caseta y del tubo que había que poner allí, estuvo implicada nuestra compañera María Luisa González de Sabariegos, de la que os van a hablar mis otros compañeros. También os aporto ahí, porque del mareógrafo de Santander no tenemos foto histórica, otras fotos que tenemos de otras instalaciones similares, de cuando se hicieron. Esta, sin embargo, sí que es una foto real del mareógrafo que se instaló, que sigue funcionando en este momento, aunque se le han añadido otro tipo de instalaciones, y del documento de instalación del mareógrafo. Básicamente era la caseta instalada en el borde del agua, con un pozo de entrada, con un flotador enganchado con un cable al tambor que podéis ver en ese mareógrafo, y ese tambor registraba en continuo, mediante una plumilla, la subida y bajada sistemática del nivel del mar, y luego, una vez a la semana, se cambiaba el papel y se leía. Todo esto iba vinculado a las referenciaciones necesarias, pues en lo que aparece ahí como el cero del puerto, que es el nivel de referencia respecto del cual pues, se tomaba la subida y la bajada del nivel del mar. Estas primeras instalaciones en los años 40 y 50 lo que hacían era al final generar ese papel que veis en la fotografía superior, que es lo que conocemos como mareograma y que se siguen en este momento registrando y guardando. Y al final lo que se necesitaba era una colaboración muy estrecha entre lo que era la Comandancia de Marina, porque en aquellos momentos el instituto dependía del Ministerio de Marina, lo que se conocía como las juntas de los puertos, que hoy por hoy es el ente público Puertos del Estado, y los laboratorios costeros y la sede central del IEO en Madrid. Una vez que teníamos el mareograma, lo que se hacía era una lectura manual del mismo por personal especializado y se iban rellenando las tarjetas como las que podéis ver en la imagen inferior, donde se registran las alturas horarias y las medias mensuales. Este trabajo era un trabajo de muchísimo detalle, se siguen guardando tanto los mareogramas como las tarjetas
de registro. En algunos casos esto se ha digitalizado, en otros se está digitalizando en este momento. Tenemos un compañero en Santander y otro compañero en Madrid que están dedicados a intentar recuperar este tipo de información para que no se pierda, porque el papel se va deteriorando con el tiempo. La importancia de cómo se realizó esto en su momento es vital, porque lo que se está comprobando es que el trabajo que se hizo fue de tal categoría que incluso las distintas nivelaciones que se han ido haciendo a lo largo del tiempo no han sido capaces de detectar grandes errores ni grandes problemas de asentamiento que provoquen la invalidez de los registros. En las primeras décadas de trabajo de la red de mareógrafos, los responsables eran gente del Ministerio de Marina, pero ya en los años 60 se estableció el Centro Español de Datos Oceanográficos, reconocido por distintas entidades internacionales como la Comisión Oceanográfica Intergubernamental, y entonces se estableció otro nivel de colaboración. Por un lado estaba la red mareográfica, que en aquellos momentos dependía de María Luisa González de Sabariegos y José María García Morón, y por otro lado estaba el centro de datos, que dependía de Frutos Fernández. Entonces, estos dos grandes grupos de gente establecieron relaciones de colaboración, bien a nivel nacional con otros organismos, como pueda ser el Geográfico Nacional para labores de nivelación, de referenciación de cotas, etcétera, y bien con organismos internacionales como el Servicio Permanente del Nivel del Mar, cuya relación se sigue manteniendo en estos momentos. Después de este primer periodo, en los años 80, con el desarrollo de la informática y la llegada de los primeros ordenadores al instituto, se incorporó a la plantilla de la red mareográfica María Jesús García Fernández. Era licenciada o es licenciada en matemáticas con especialidad en cálculo automático, y cuando se incorporó se dedicó principalmente al principio de su labor a temas de automatización de datos, de realización de inventarios, cálculos de niveles medios, cosas que antes se hacían de forma manual, y luego ya en una segunda temporada pues a la elaboración de series temporales más largas del nivel del mar, el estudio de la influencia de los parámetros meteorológicos en el estrecho de Gibraltar, etc. Y desde el año 88 se convirtió en la responsable de la red mareográfica del IEO. De los 24 estaciones que se habían ido instalando sobre la marcha en distintos periodos desde el año 43, en este momento solo estaban operativas 12 estaciones. Pero esas 12 estaciones son las que se siguen manteniendo en la actualidad. Los años 90 son años de colaboración. Por un lado, colaboración a nivel nacional, especialmente entre los distintos organismos en España que tienen redes de mareógrafos. Uno es el Instituto Español de Oceanografía, pero el Instituto Geográfico Nacional tiene otra red. Seguro que todos hemos estudiado en el colegio aquello del nivel medio del mar en Alicante. Bueno, pues ese tipo de cosas es las que se miden desde la red del Geográfico Nacional, y también puertos del Estado, las antiguas juntas de puerto, tienen mareógrafos en muchos puertos de la geografía española para la gestión de sus propias actividades portuarias. Esto, entre otras cosas, lo que proporcionó fue material suficiente para un proyecto de investigación financiado por el Ministerio para la integración de las distintas redes mareográficas, y lo que hizo fue favorecer el intercambio de conocimientos y mejoras en la detección de problemas
en instalaciones, en datos, etc. No solamente se impulsó la colaboración nacional en estos años 90, sino que también se favoreció la colaboración de tipo internacional y la incorporación a otras redes existentes, tanto a nivel europeo como a nivel global. Distintos programas y proyectos como el European Sea System o el Global Level Observing System o el MedGLOS, que es la parte del Mediterráneo del GLOS. Lo que hicieron fue favorecer el poner en contacto a grupos grandes de expertos y mejorar los controles de calidad de los datos, mejorar el conocimiento del estado de las redes, con lo cual se apoyó el mantenimiento de las mismas, y luego se hizo un gran esfuerzo porque ya en los años 90 estaba despegando Internet en la difusión de la información a nivel institucional, regional y global. Antes todo tenía que ser por peticiones en papel, generación de disquetes o de información en soportes físicos, que parece que no, pero llevaba un tiempo generar y enviar, y en este momento con la difusión web pues se favoreció el intercambio de este tipo de información. En los años, ya en el siglo XXI, lo que se incorporó fue una actualización de los equipos electrónicos. Joaquín Molinero, que es un ingeniero del Instituto Español de Oceanografía, estuvo directamente implicado en estas labores de actualización de equipos, incorporando codificadores para los equipos de los mareógrafos de flotador que todavía no tenían instalado estos codificadores que permitían mantener el mareógrafo histórico, pero tener una salida digital, y también incorporar mareógrafos de radar a los propios mareógrafos que ya había, con lo cual tenemos en este momento una señal duplicada, que lo que permite es no perder información si uno u otro de los aparatos fallan. Y además se incorporaron los sistemas de transmisión telefónica de datos desde los ordenadores de los puertos al ordenador de los servicios centrales del instituto. Todo esto sigue funcionando hoy por hoy, con lo cual esta labor está en este momento a la orden del día. Nada de esto ha quedado obsoleto, aunque se sigue trabajando en actualizar continuamente la red. ¿Qué más se ha hecho en el siglo XXI? Bueno, pues en el siglo XXI otra cosa que se ha hecho es revisar las series históricas. Si ustedes comprueban la imagen inferior a la izquierda de la pantalla, verán que a principios de este siglo había problemas en las distintas series, pues vinculados básicamente a problemas de nivelación o a problemas de rotura del mareógrafo y un tiempo que ha dejado de funcionar, y cuando se ha vuelto a instalar pues había problemas de continuidad. Todo esto se ha revisado, cuando había información se ha corregido y cuando no pues se ha documentado. Eso permite tener en este momento unas series de más de 80 años con una continuidad que permiten utilizarlas para estudios de series temporales y para estudios de cambio climático. Se ha determinado la tendencia de las mismas, se han hecho estudios de valores extremos, se han hecho estudios de parámetros de teleconexión y de cómo están relacionados con los cambios del nivel del mar, etc. En estos momentos la red consta de 11 estaciones, que son las que se pueden ver en ese mapa, porque la estación de Málaga en este momento está desconectada por un tema de obras portuarias, pero se volverá a recuperar, y son estaciones que están funcionando con muy pocas interrupciones desde el año 43. Esto le da un valor a las series muy importante a nivel científico y son unas series que están muy reconocidas.
3 de estas estaciones, la de Coruña, la de Ceuta y la del puerto de Las Palmas de Gran Canaria, están directamente ligadas al Global Level Observing System, que es un organismo, un ente internacional totalmente dedicado al estudio de las variaciones del nivel del mar y al estudio de cómo está este nivel del mar últimamente creciendo. ¿Cuáles son las demandas actuales para las redes de mareógrafos? Bueno, pues una de ellas surgió a raíz del gran tsunami de Indonesia de Navidades del 2004, que todos podemos recordar. A partir de aquello fue un clamor internacional que necesitábamos, que había sistemas de alerta y sistemas de monitorización de qué es lo que está pasando. A raíz de esto, la UNESCO, a través de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental, promovió la creación de grupos regionales de estudios y de implementación de sistemas de alerta temprana. En esto está España directamente implicada en el área que le corresponde, que es la del Mediterráneo y el Atlántico Oriental. Y el instituto está coordinado con la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, con el Geográfico Nacional, con Puertos del Estado, con otras instituciones y universidades que tienen labor en el campo de la alerta y la detección de tsunamis. En el mareograma que muestro en esta imagen se puede apreciar, es de la zona del estrecho, es de Cádiz, un pequeño tsunami que hubo en los años 60. También dicen, bueno, pues esto de los tsunamis está bien, pero parece que en Santander nos pilla un poco lejos. Bueno, quizá puede ser que sí, puede ser que no, pero este tipo de problemas como los que muestran estas fotos, que puedan, como son debidos al temporal que hubo en marzo de 2014 y que arrasó los paseos marítimos de Santander y provocó grandes destrozos, sí que son más frecuentes en el Cantábrico. Y también la sociedad demanda por lo menos saber qué es lo que ha pasado y qué es lo que ha dejado de pasar y hasta dónde ha subido el nivel de mar con un valor realista, no simplemente las fotos, que son impresionantes, o el nivel de destrozos, porque, entre otras cosas, las compañías de seguros pues quieren saber información documentada de cómo ha sido el nivel del mar para proceder a sus propios mecanismos de compensación, etc. Y por último, bueno, pues lo que ya hemos hablado, las series largas que tenemos de nivel del mar, pues nos permiten monitorizar qué problemas nos vienen asociados al cambio climático, que es una realidad en estos momentos. Las tendencias que se están obteniendo en Santander son del orden de unos 2 milímetros de subida al año desde el comienzo de las series, y sí que están en la línea de los valores que se están manejando a nivel global. No quiero acabar esta charla sin dar las gracias a todos los que han participado de distinta manera en las distintas búsquedas de información que han dado lugar a estas transparencias, y también la gente que ha estado organizando estas jornadas, especialmente el apoyo de la dirección del Instituto en Santander y del Museo Marítimo de Cantabria. Y bueno, pues ahí está la lista de todos los o casi todos los participantes. Seguro que me he dejado alguno en el tintero, ya lo siento. Y ahora mismo ya lo que voy a hacer es presentar a Alicia Lavín, que es la siguiente ponente. Es una santanderina
que se licenció en física, luego se fue a Estados Unidos a hacer un máster en oceanografía en el Instituto Tecnológico de Massachusetts y luego fue doctorada en ciencias del mar. En el año 78 se incorporó al Instituto Español de Oceanografía y ha ido pasando por distintos puestos, contratada, investigadora, ha sido jefa de proyectos tanto a nivel europeo como del Plan Nacional de Investigación y unos grandes su actividad a lo largo de todo este tiempo vinculado al estudio del mar y del océano ha sido la promoción de los sistemas de monitorización en el Cantábrico, tanto el radial de Santander como el programa de radiales profundos del IEO o la instalación de la boya Augusto González de Linares a 22 millas al norte de Santander. Además de dejar amigos en todos los sitios donde ha ido pasando, ha sido delegada nacional del International Council for Exploration of the Seas, trabajando en distintos grupos vinculados a este ICES y siendo chair de distintas comisiones también. También ha estado implicada en el Global Ocean Observing System, en la parte europea fundamentalmente, que es lo que se conoce como Eurogus, y en la Comisión Conjunta para la Oceanografía y la Meteorología de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental. Es de destacar que ha sido la primera mujer jefa de área de medio marino del Instituto Español de Oceanografía en 2011 hasta 2012, puesto que dejó para regresar a Santander, donde se hizo cargo de la dirección del Centro Oceanográfico del propio Santander, pues desde ese momento hasta su jubilación en otoño del 2020. Con lo cual este palmarés es impresionante y bueno, pues queda ahora mismo en sus manos presentar otro tipo de información en estas jornadas. Gracias a todos por vuestra atención. Hola, buenos días. Bueno, ya nos han presentado, me corresponde la tercera charla y voy a hablar sobre la oceanografía del Laboratorio de Santander del IEO y sus pioneras. Pero además de oceanografía voy a hacer un poco más extensivo a la hidrología y a todas las mujeres del laboratorio. Bueno, quiero agradecer a todos los organizadores, a Carlos Boya Díaz por la idea, después a Raquel Somavilla por la coordinación de la divulgación en el Centro de Santander y al director, a Luis Valdés, todos ellos del Instituto Español de Oceanografía, y a Jesús Carranza por la parte técnica. Y nada, pues voy a contarlos. La influencia para la hidrología desarrollada en el Laboratorio de Santander se debe al ICES, al Congreso Internacional para la Exploración del Mar. España se incorpora en 1924 y se amplían las áreas de cobertura del ICES al oeste de la península y hasta Canarias. El ICES, que además ha sido fundamental para el Centro de Santander y ha habido un montón de participantes en grupos de trabajo, delegados y hasta vicepresidentes, el ICES pedía un compromiso de España en el Comité de la Planicie Continental Atlántica para determinar, o sea, tomar muestras de agua, de temperatura, desde superficie a la profundidad, a todas esas profundidades, o sea, 10, 25, 50, las profundidades estándar, hasta 500 metros de profundidad. Y desde la costa hasta el paralelo 47, que en la costa cantábrica estamos en 43,5, o sea que son más de 200 millas de distancia, y entre los meridianos 6 y 9, que vienen a corresponder al comienzo de Asturias, hasta el oeste de Galicia. Es una área enorme y que, o sea, con un compromiso importantísimo. Y el IEO, que en esa época, bueno, es el representante del ICES, y en esa época estaba en el Ministerio de Marina, y entonces obtiene permiso de barcos de la Marina para realizar estas estaciones. Estas estaciones también tienen un compromiso en el sur. Entonces tenemos una serie de barcos militares que fueron desarrollando trabajos hidrológicos.
Normalmente hacían campañas en primavera, verano, otoño e invierno. La de febrero a veces tenía sus fallos por el mal tiempo. Y tenemos unos cuantos, Marqués de la Victoria, Proserpina, Eduardo de Atolaya, y después viene el guardacosta Sauen, que es el que tenemos en la imagen, que se utilizó durante del 30 al 33, después hubo el parón de la Guerra Española y de la Guerra Europea y volvió a utilizarse en el año 49, 51 y 52 para campañas en el Cantábrico y tuvo su base en Málaga. Además, hubo un plan de trabajo para los laboratorios del IEO del litoral atlántico. Entonces, por esta orden ministerial, se pedía un registro semanal en 2 estaciones determinadas y muestreos mensuales en una estación fija. Esos muestreos nunca se hicieron en Santander, pero sí se pedían operaciones hidrológicas de temperatura superficial y en profundidad y datos biológicos y sedimentos, etc. Aquí vemos en la parte que tenemos la costa de Santander, vemos el Cabo Mayor, tenemos en amarillo las estaciones que después hemos hecho nosotros con los radiales y en los rombos negros corresponden a las estaciones antiguas. En el libro Registro de Operaciones del Laboratorio de Santander, que me entregó María Luisa González Sabariegos, justo antes de su jubilación, ya os ha contado Juan Pérez Rubín, María Luisa fue la primera oceanógrafa y yo fui la segunda. Entonces me transfirió una caja llena de papeles. Entre los papeles que estaba este libro de registro de operaciones. Yo alguna vez le vi, encontré la estación 1 y la estación 2, que son las históricas, que son las que vemos que se hicieron en el año 28, en el año 30, esas son las estaciones históricas, pero nuestra sorpresa fue un día repasándole, cuando comenzaron lo de Oceánicas, Raquel Somavilla y yo encontramos un registro de una comisión de Jimena Quirós con una estación de 100 metros. Se trata de esta estación 3, y prácticamente hemos visto ya en Jimena das la situación de la estación y vemos que son muy coincidentes con las que después diseñamos para el radial de Santander. Cuando Luis Valdés y yo nos pusimos a poner las estaciones, yo conocía la estación 2, entonces donde yo pensaba que estaba más o menos la antigua estación 2, aunque me acerqué más a la costa, puse la estación 2, la 3 y la 4. Y resulta que la estación 4, como buena lógica, es la estación representante del centro de la plataforma y de la hidrología, vamos, de nuestro radial. La estación 4 coincide con la estación 3 que escogió Jimena como la representante del radial de Santander o de la estación de Santander en aquella época. Vamos a hablar un poco. La comisión de Jimena Quirós fue del 15 de junio al 23 de agosto del año 32. Bueno, nos pone que hizo muestreo en la estación 1 en la 3, la temperatura como la requerían. Jimena dice que como ya había la estación 2, la dijeron que llamara estación 3 a la que ella consideró la segunda y nos da la posición de la estación 3, que realmente es 0,1 millas al oeste y 0,2 millas más al norte de nuestra estación 2, que es la representativa de la plataforma en el radial de Santander. Pablo Lozano, en la última charla, nos habló de Jimena Quirós y nos habló del informe por la que la expedientaron. Y es el informe precisamente de esta comisión. La pedían que realizara salidas diarias a 2 estaciones, una dentro de la bahía y otra fuera, a 50 metros en el interior de la bahía, lo que pasa que no es posible porque la bahía no tiene más de 15 metros y la parte externa tendrá 18-20 y otra de 100 metros, entonces que ella fija en su estación 2-3. Entonces, Jimena además hace un repaso de lo que hay anterior. Nos dice que en el año 28 salieron 37 días, que son uno de los datos que os he puesto antes, en el 29 ningún día, en el 30 14 días, ellos solo salían en la 1 y la 2 y Jimena sale hasta la 3. En el 31 ningún día y en el 32 llevaban 8 días hasta el 4 de junio que vino Jimena. Entonces vemos que Jimena hizo 14 estaciones de la estación 3, más difícil que la 2, con 203 operaciones y el centro solo había hecho 345 estaciones de la 1 y la 2 en 4 años y medio. O sea que aunque queramos repasar que nuestra idea es conseguir toda la información previa, es muy pequeña la información que hay en Santander previa. Pero sí vamos a intentar la de las campañas. Raquel Somavilla está intentando en el ICES por si hubieran mandado los datos del ICES, al ICES de aquella época. Yo mandaba los datos del radial de Santander cuando empecé, hasta que se puso en marcha el centro de datos, de lo que se habrá hablado Elena. Bueno, o sea, Jimena nos da todas estas explicaciones y además hay que subrayar la alta penosidad del trabajo realizado.
Las dificultades con la embarcación la llamaban profesor Linares, no tenía cubierta, el marinero tenía que estar todo el tiempo con la bomba, Jimena le ayudaba en el camino, bueno, alta penosidad, falta de material, no tenían botellas, las pidieron al Sagüen. En Madrid toda la tenían que dar permiso. Bueno, el tiempo, a pesar de ser verano, solo realizaron 5 días en junio, 7 en julio y 2 en agosto, a pesar de ser verano. Hay que decir en qué embarcación iban y en qué condiciones. En total fueron 203 operaciones. Bueno, pues a pesar de la alta penosidad y el esfuerzo realizado por Jimena, el jefe de departamento decidió que no era apta para este tipo de trabajo y la cambió de departamento, como nos contó Pablo Lozano. Y después ya nuestra pionera, María Jesús del Val Cordón, que es la primera oceanógrafa del Laboratorio de Santander, había hecho una campaña en el año 1941 en Vigo, con eso hizo la tesis doctoral que se llama Condiciones Químicas y Físicas de las Aguas de la Ría de Vigo y tienen una publicación en el IEO. Habían hecho operación 10 estaciones, determinaciones de temperatura, salinidad de oxígeno, materia orgánica, etc. María Jesús había hecho un curso desde octubre del 40 hasta el 42, que había hecho análisis volumétrico y masas de agua, salinidad por clorimetría y por refractómetro, oxígeno, materia orgánica, sulfatos, contenido en grasa. Estos contenidos en grasa, por ejemplo, la sardina, había parte que era en grasa del Laboratorio de Santander, sardinas enviadas, parte del Laboratorio de Vigo. Hay que señalar que en estos primeros años la oceanografía química era muy aplicada. Había muchos trabajos de contenido de pescados, había muchos trabajos de algas y ella continúa con este tipo de trabajo, con la determinación del contenido químico de las algas desde el año 42 al 49 que estuvo en Madrid, y así tiene un par de publicaciones, los ensayos de algas marinas industriales, y con María Dolores García Pineda, otra persona de la sección de química aplicada del Instituto Español de Oceanografía, y después siguió con el aislamiento de las componentes glucídicos de las algas pardas, ya cuando ella ya estaba en Santander en el año 51. Un poco de su historia lo ha encontrado Juan Pérez de Rubí, a quien se lo agradezco. Era hija de un farmacéutico en Navarra, ya hemos dicho de su tesis, fue alumna libre desde el 40 y 41. Después se casó con Ramón Fernández Creuet, que había sido alumno pensionado por la Universidad de Madrid en el Laboratorio de Santander en el año 34. Ramón Fernández Creuet fue destinado a Santander en el año 47 y María Jesús se casa en el 49 y la destina al laboratorio en Santander. Tiene 2 hijas durante este periodo, en el 50-52. Bueno, también hay que señalar que estuve buscando todas las campañas del Sagüen, que venía todo el personal y no figuraba María Jesús, sí que figuraba su marido, Ramón Fernández Creuet, y me extrañaba que no hubiera estado involucrada en las campañas. Y es que la pobre mujer tuvo 2 hijas y bastante trabajo tendría con llevarlas y en los análisis del laboratorio. Y en 1954 se trasladó a la familia a Málaga por el fallecimiento del director del laboratorio, Luis Bellón, y el nuevo destino de su viuda en Mabardán, que se fue para Madrid. En el resumen de actividades del laboratorio, dentro de la documentación, encontramos que en el resumen del año 49 dice que con fecha 26 de noviembre fue destinada a este laboratorio, procedente de los de Madrid, el ayudante doña María Jesús del Val Cordón. Pues es la primera ayudante, que ayudante era el licenciado, el oceanógrafo. Había el director y el ayudante. Y después, ese mismo año, se habían trasladado de un piso de la calle Castelar al piso de Lealtad 11, donde empezamos. Y entonces en él se había puesto la dirección, el laboratorio de plancton, y se estaba preparando el laboratorio de química que le montó María Jesús del Val. Y en el año 51, Juan Cuesta, que era el director, dice que el ayudante de química, doña María Jesús del Val, realizó las determinaciones de clorinidad, de oxígeno y fosfatos de las muestras de agua de las estaciones 1 y 2 del laboratorio, así como las clorimetrías de las estaciones que se han realizado en el Sagüen en agosto-septiembre, de la costa cantábrica. O sea que estuvo involucrada en este tipo de trabajo, luego trabajó en Málaga en las observaciones oceanográficas de la bahía de Málaga y siguió con la composición de la sardina en el Atlántico y en el Cantábrico y en el Mediterráneo, perdón. Fue directora en funciones del laboratorio de Málaga desde el 59, en que Lozano se va a Madrid, hasta el 66, en que llega Natalia Elcano. Nunca la nombraron directora y la recuerdan sus compañeros como una persona de muy buena presencia, reservada y discreta, y se jubiló en 1981. Bueno, pues esto es la parte de María Jesús. Ahora hay que señalar que en el año 1972
se vota, bueno, se votó en el 71, pero en el año 1972 viene el primer barco oceanográfico español, el Cornide de Saavedra, a la costa cantábrica, y hay una campaña que es la Noriberia, que está señalada en el libro del centenario del IEO, que tiene parte de física, de afloramientos, etcétera, desde Santander hasta Vigo. Estamos buscando la información, no la hemos encontrado aún, pero lo que sí que hemos encontrado es un trabajo de Concha Franco y Ana Lago de la puesta de la sardina en el Cantábrico, un boletín del IEO donde al menos dan indicaciones de la temperatura y la salinidad en superficie y al fondo. Hubo un fuerte impulso del personal y de los laboratorios a finales de los años 70, y entonces el laboratorio de Santander se quedó otra vez sin investigadores desde el 1955 hasta el 1973. Entran en el 74 y 75 alumnas libres Beatriz Reguera y Concha Mosquera. El buque Naucrates le destinan a Santander del 74 al 76 más o menos, y después en el otoño del 77 llegan los contratos de la red de vigilancia, que hay un gran incremento de mujeres. Y en el año 78 ocurre la equiparación de sexos en el laboratorio. Entonces están las personas que han entrado con el contrato, mujeres de la red de vigilancia, anteriormente no había ninguna, contratadas. Después se inaugura el edificio San Martín y se pone en marcha el plan de la Bahía de Santander. Entonces entramos 3 becarias. Y además con el edificio lo que se adjudicó son 2 personas de administración, con lo que aquí tenemos la lista de mujeres, que en ese momento era prácticamente igual que la lista de hombres, porque solo había un patrón que falleció ese mismo año, o sea que llegamos a la igualdad. Ahora quiero hablar de las mujeres en este momento. Beatriz Reguera es la primera mujer de la vuelta después de María Jesús. Beatriz es bióloga. Y empieza en Santander de alumna libre. La que empieza de licenciada, la primera licenciada realmente en biología en el laboratorio de Santander fue Concha Martínez Tapia, nuestra querida Concha, que fue un modelo de lucha, de pelea, de tenacidad y en el trabajo, por un problema físico que tuvo, y la recordamos todos con mucho cariño. Y después la primera funcionaria, las primeras funcionarias fueron Beatriz Reguera y Pilar Pereda, que había entrado conmigo de becaria ya en el año 78, pero Beatriz ya estaba destinada en Vigo. Entonces nuestra primera funcionaria, investigadora, o sea, titulada superior, era técnico facultativo superior de organismos del MAPA, autónomos del MAPA, fue Pilar Pereda, y yo fui al año siguiente. O sea, Pilar Pereda es nuestra primera funcionaria e investigadora bióloga en el centro de Santander. Y entonces, bueno, pues ya empieza como la siguiente etapa. Y ahora ya sí que voy a hablar de la oceanografía física en el laboratorio de Santander, físico-química. Yo entré, como ya os he dicho, en el año 78, en el 91 vino Julio Gil, presidente de Málaga, luego tuvimos de becarios a Ricardo Sánchez Leal y a César González Pola, uno de cada uno, y finalmente vino Raquel Somavilla, que fue becaria mía, doctoral, del 2006 al 2010, y ya es nuestra científica titular, que va a seguir con la parte de química que ha sido importante, de física que ha sido importantísima en el centro. Y la oceanografía química, en la cual Menchu llegó en el 2001, ya llevaba unos años en contaminación en Murcia, pero Santander vino en 2001 y es imprescindible en el trabajo, y ha sido imprescindible en el trabajo de hidrología. Ha llevado el Radial de Santander, la Rosetta, el muestreo de oxígeno, ha sido responsable de las salidas mensuales, ha sido responsable de la calibración de los sensores de salinidad y de oxígeno. En los TTDs, fundamental para el estudio de masas de agua, sobre todo profundas, que luego extendimos no solo a la radial, y después responsable de las validaciones de los sensores biogeoquímicos de la boya AGL. Entonces, aquí tenemos sobre todo los sensores biogeoquímicos. En el año 2007 fondeamos la boya Augusto González Linares en honor a nuestro fundador. Y bueno, tratábamos de que tuviera sensores biogeoquímicos, y Menchu fue la encargada de todo ello. Es muy duro, es muy difícil, y ahora se va solventando. Gracias a su pelea, es la boya AGL, es la única boya española transmitiendo en tiempo real información biogeoquímica validada con controles de calidad que se hacen con las salidas mensuales de la Radial de Santander. Tenemos el sensor de oxígeno, que tenía problemas de fouling, y el sensor de fluorescencia, etc.
Bueno, pues los grandes logros de las pioneras en los últimos 20 años, bueno, principalmente ha sido el poner en marcha el Radial de Santander, en colaboración con Luis Valdés y un montón de personal, de licenciados, de personal de apoyo, personal de barco, etcétera. No se logra muestrear 30 años si no es con una dedicación muy intensa de todo el personal. Entonces, el año pasado queríamos hacer los 30 años del Radial y 13 años de la boya, pero como todo se paró, pues no pudimos hacerlo. Y este año están haciendo, entrar en la página web de Radiales, que están haciendo un resumen de los 30 años de las radiales de Galicia Cantábrico. Pues aquí tenemos, por ejemplo, este es el diagrama TS, que es el que a mí me encanta, que son todas las salidas mensuales, todo el muestreo que tenemos de superficie hasta los 1000 metros, en los cuales tenemos constancia de las masas de agua superficiales, el agua central, el mínimo de salinidad y el agua mediterránea, la zona de mezcla, cómo va evolucionando a lo largo de estos 30 años todas esas masas de agua que nos llegan al Cantábrico y cómo van incrementándose la temperatura en las distintas capas, es decir, la capa, aquí tenemos más en las capas profundas, la capa superficial tiene mucha más variabilidad, pero esta es la capa de entre 300 y 600 metros de profundidad, vemos cómo se incrementa la temperatura, y esta es la capa de 600 a 950 metros, o sea, la capa prácticamente de la masa del agua mediterránea. Y aquí tenemos la evolución que ha venido habiendo la salinidad. O sea, es un gran esfuerzo del centro y del cual estamos muy orgullosos, Raquel y yo. Y después el proyecto Baclán y Covaclán, una vez digamos el puesto en marcha la radial, entonces consideramos, sobre todo a mi vuelta de Estados Unidos, cuando estaba el proyecto GOCE y era bueno, el estudio de aguas profundas se empezó a desarrollar, pues entonces extendimos primero la radial de Santander a las aguas profundas, a la altura de la boya está a 2.950 metros de profundidad, y luego extendimos las radiales, a una radial al oeste de Finisterre, una radial en Cabo Ortegal y otra radial aquí tenemos las 3 radiales, Finisterre, Ortegal y en Santander. Esto fue el proyecto Baclán de observación y evaluación de la variabilidad climática en aguas oceánicas del Atlántico Norte. Además utilizamos imágenes de satélite, utilizamos fondeos de correntómetros, fondeos de medidas de corrientes, y uno en el oeste de Galicia, donde pone minas. También era un proyecto en colaboración con el Instituto de Investigaciones Marinas y la Universidad de Vigo. Ellos pusieron una boya de CO2 en Galicia. Les duró poquito, pero bueno, y nosotros poníamos el fondeo, los fondeos, etc. Y luego tuvimos un segundo proyecto también financiado por el Plan Nacional, del cual yo era también investigadora principal, que era el Covaclán, por el cual conseguimos detectar que la radial fundamental para nosotros era la radial de Finisterre, la que la extendimos a aguas mucho más externas. César González Pola es el investigador principal, pero tiene un montón de estudios de biología liderados por las investigadoras sobre todo de Coruña, muy interesantes. Y ahí todo el grupo de físico-química, que ha sido espectacular. Y después, bueno, la Santander Atlantic Time Series Station, que es el conjunto de la boya AGL o la plataforma AGL, además de la sección de Santander. Con lo cual tenemos medidas horarias de la boya, biogeoquímicas en superficie y hasta 100 metros, y de la DCP, oleaje, etcétera. Y después medidas mensuales en toda la columna de agua. Aquí vemos el Ramón Margalef o el Albariño según cuadra. Esta es nuestra roseta de botellas con el ADCP para arriba, para abajo, el CTD y todas las botellas, nuestro laboratorio de química y el centro que nos hace apoyo, laboratorios y facilidades. Entonces aquí tenemos el grupo al que yo quiero agradecer y hacer mi pequeño homenaje. Este es el grupo de los pasados y el futuro. Aquí tenemos a Ángel Merino, que estuvo durante muchos años al mando, bueno, con la responsabilidad en el José Rioja y después en el Margalef, y Menchu y yo, que justo esto es en la jubilación de Menchu el verano pasado, y el futuro que lo representan Raquel Somavilla, Amaya Viloría y Laura Ibáñez, y que junto con Daniel Cano y Elena Marcos constituyen el futuro. Y nada, esto es lo que
lo que las hemos dejado. Y al final quiero agradecer a un montón de gente que me ha ayudado en toda la recopilación, sobre todo la parte de María Jesús del Val, a Juan Pérez Rubín, a Orestes Cendrero, Pablo Lozano, Alberto González Garcés, Jesús Crespo, Alberto García, Guillermo de Santiago, Gregorio Parrilla, Natalia Ocano y José María Rodríguez, Ana Lago de Lanzós, Regina Herrera, Pilar Pereda, Menchu Rodríguez y Raquel Somavilla. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Bueno, muchas gracias a las tres ponentes por vuestra participación. Es un gusto haberos escuchado y ahora sin más vamos a despedir, no sin antes invitaros a participar en la 6ª jornada del ciclo que tendrá lugar a finales de mayo y que será una mesa redonda que contará con la colaboración de 3 investigadoras recientemente jubiladas y pioneras en el IO, como son Alicia Lavín, Menchu Rodríguez y Pilar Pereda. Las 2 pertenecientes, como ya hemos dicho anteriormente, han trabajado en el área de medio marino. Alicia es oceanógrafa física y Menchu es oceanógrafa química. Y la tercera, Pilar Pereda, una persona muy querida, ha trabajado en el área de pesquerías. Todas ellas nos contarán sus más importantes hallazgos y experiencias científicas en sus carreras profesionales dentro del IO. Así que nada más, nos vemos en mayo. Muy buenas tardes a todos.